Bueno, continuando con esta segunda parte de este tema de fecundación y viendo conceptos importantes, lo último que llegamos a ver en el primer video es la membrana pelúcida. La membrana pelúcida es una capa externa que rodea el ovocito de todos los mamíferos. Separa a este ovocito del espacio perivitelino. O sea, este espacio es el que está entre el ovocito y la zona pelúcida. Esta membrana está compuesta por varias glucoproteínas, como por ejemplo la ZP1, ZP2 y ZP3. Entre las funciones principales que tiene la membrana, podemos encontrar el bloqueo de la polisperma, tal como lo dice el nombre, bloqueo, o sea, no deja pasar. Poli es mucho, espermia, viene de espermatozoide, o sea, una vez que ingresa un espermatozoide al ovocito para realizar la fecundación, se realiza un bloqueo y no deja pasar a otro, para de este modo realizar una protección y evitar embarazos ectópicos, ¿sí? También la membrana tiene como misión o función la protección antígena ante virus o agentes externos, ¿sí? Entre las glucoproteínas más importantes que mencioné con antelación, ZP1, 2 o 3, la más importante y que está relacionada arduamente con la fecundación es la ZP3, ¿sí? Donde posee receptores específicos de la especie, ¿sí? Cada especie en su ZP3, de lo que estamos hablando de los mamíferos, tiene receptores específicos que marcan la especificidad de la especie. Por eso es que es tan importante esta glucoproteína. Acá en este gráfico podemos ver abajo, a la derecha, el proceso de espermatogénesis, donde una célula madre, en primer término, se duplica por mitosis y luego pasa por el proceso llamado meiosis, donde hay una reducción de células y una división, donde se obtiene como resultado células hijas con diferente información genética, a diferencia de lo que habíamos visto con la mitosis de una célula estándar, que una célula madre se divide en dos células hijas que poseen la misma información genética. En cuanto a las gametas, tanto masculinas y femeninas, esta información genética, al duplicarse la célula madre, es totalmente diferente. En cuanto al espermatozoide, en primer término, va a ser un espermatocito, luego se va a multiplicar y se van a formar los espermatocitos secundarios, después las espermátides, y por último, una vez ya maduro, se va a formar el espermatozoide, tal como lo demuestra ahí el gráfico, ¿sí? Todo esto se va a realizar en las gónadas masculinas, como está en el gráfico arriba a la izquierda, en el testículo, que serían las gónadas masculinas. Ahí podemos ver el proceso, lo que veníamos hablando, es un proceso en el cual las espermátides evolucionan a espermatozoides y van a sufrir de cambios, como por ejemplo su condensación nuclear. Recuerden que en el núcleo estaba la información genética. Van a perder gran parte del citoplasma, ¿sí? Van a perder todo aquello que lo perjudique a la hora de movilizarse en el tracto femenino. Fíjense cómo sufren de un alargamiento a nivel estratégico, quedando la información genética en la cabeza del espermatozoide. Y también va a sufrir la formación a nivel cabeza del acrosoma. Acá podemos ver un espermatozoide ya maduro, formado, compuesto por una cabeza, un cuello y una parte final, que es la cola, donde va a haber una pieza intermediaria, una pieza principal y una pieza final, donde va a estar constituido por distintas cosas que le van a dar su fin al espermatozoide. Por ejemplo, en el núcleo, en la cabeza va a estar el núcleo, donde va a estar la información genética de esta célula. También va a estar su capuchón acrosómico o acrosoma.
Después va a haber en la parte intermediaria, va a haber mitocondrias, que las mitocondrias mediante la reproducción celular van a producir energía y esta energía va a ser utilizada por el espermatozoide una vez en el tracto femenino y habiendo sido ya trasladado por medios acuoso y blancuzco seminales hasta cierto punto dentro de este tracto femenino. Una vez que ya se encuentren en un determinado lugar, van a empezar a movilizarse por propios medios. Para esto necesitan la energía, para poder movilizarse mediante su flagelo o cola y un determinado movimiento oscilante que en breve lo vamos a ver, ¿sí? Como dice acá, el acrosoma o capuchón acrosómico posee, ¿sí?, diferentes tipos de enzimas, que estas enzimas son los que van a ser encargados de realizar procesos enzimáticos o químicos, como quieran decirle, una vez que tengan contacto con el ovocito, cuando lleguen y se esté por realizar la fecundación, previo a ello. Entre las enzimas más importantes tenemos la hialuronidasa, tenemos la neurominidasa, tenemos la fosfatasa alcalina, la crosina, entre otros, ¿sí? Contiene el núcleo con cromatina condensada, como mencionamos anteriormente, uno de los cambios que se fue dando a nivel espermatozoide y en el proceso de su formación fue la condensación de su núcleo. También tiene un cuello donde se encuentran los centriolos, ¿sí?, y hay mitocondrias, los que veníamos hablando, y el flagelo, que sería la cola, una pieza intermediaria, hay un axonema, 9+2, mitocondrias, pieza principal, una vaina fibrosa y una pieza terminal. Pero con que tengan conocimiento de que tiene una cabeza, un cuello con mitocondrias donde se genera energía y una cola o flagelo que va a realizar determinado movimiento para realizar la motilidad de este espermatozoide, está demasiado bien. Ahí, como pueden ver, es el movimiento que realiza el flagelo, la cola del espermatozoide. Ya en el tracto femenino, una vez que fue en primer término trasladado por ese líquido seminal antes referido. Continuamos. Etapa del desarrollo embrionario. Una vez habiendo todos estos temas que mencioné y que venimos viendo, vamos a pasar a lo que es la fecundación en sí misma. La fecundación es un proceso por el cual las gametas se fusionan, el material genético se fusiona de esas gametas, y cuando decimos gametas nos referimos a las gametas femeninas y a las masculinas. Esta fusión ocurre en un tercio externo de la trompa de falopio, o sea, en el tercio distal de la trompa de falopio. Primero, va a haber un contacto y un reconocimiento entre el espermatozoide, que a partir de ahora lo vamos a mencionar como Z. Cuando decimos Z, nos referimos al espermatozoide, con el ovocito. Ahí, como podemos ver, la filmina, estamos hablando de distintos procesos, como son la segmentación, la gastrulación y la organogénesis, el nacimiento de los órganos. Pero vamos a ver en este Power lo que es en sí la fecundación. Ahí está lo que veníamos hablando, en el tercio distal de la trompa de falopio, es donde se realiza acá, como se puede ver, en el tercio distal de la trompa de falopio, podemos ver cómo toma contacto el Z, el espermatozoide, con el ovocito. Ahí vemos un ZP, o membrana pelúcida. Lo que veníamos hablando, en primer término, hay un contacto y reconocimiento del espermatozoide con el ocito o ovocito. En segundo término, hay una entrada del espermatozoide dentro del ovocito,
luego hay una fusión de material genético de ambas células, continúa de una activación del desarrollo y luego hay una formación del cigoto. Ahí, como pueden ver, ingresó el espermatozoide al ovocito y el resto de los cetas o espermatozoides que quedaron fuera no pueden entrar por medio del bloqueo de la poliesperma, ¿sí? Que hay un bloqueo rápido y un bloqueo lento, pero ya lo vamos a ver. Acá está el proceso. Una vez que entró el espermatozoide, ¿sí? Entra solo la cabeza con su información genética. Podemos ver cómo se empiezan a fusionar tanto la gameta masculina como femenina, o sea, su información genética, la que ya se encontraba dentro del ovocito y la que acaba de ingresar. Estos núcleos, ¿sí? O pronúcleos empiezan a realizar un enlace, ¿sí? Y ahí ya se va a determinar el sexo definitivo embrionario. En el momento de la fecundación se determina el sexo. Como se puede indicar acá, están las gametas masculinas y femeninas, los pronúcleos, ¿sí? Acá ya tenemos, ¿sí?, la primer metafase de la división del cigoto. Fases de la fecundación. En la primera fase hay una penetración de la corona radiada. Cuando hablamos de corona radiada estamos hablando también de lo que es la ZP, ¿sí?, de esta membrana que recubre al ovocito. El espermatozoide toma contacto con la corona radiada, la atraviesa por encima, por la enzima que posee en la superficie que habíamos dicho con anterioridad, que era la hialuronidasa. Esta enzima toma contacto con la membrana, con la ZP, la membrana pelúcida, ¿sí?, y permite que se forme un túnel para que el espermatozoide llegue hasta la zona pelúcida, ¿sí? O sea, pasa a la zona radiada, que es la primera instancia de la zona pelúcida. Estas enzimas que se encontraban en la cabeza del espermatozoide toman contacto con esta corona radiada, provocan que se forme un túnel y el espermatozoide pueda continuar su ingreso al ovocito. En la fase 2 tenemos la penetración directamente con la zona pelúcida. En la zona acá, el Z, o sea, el espermatozoide, cuando se liga con estas proteínas, o sea, la ZP3, ZP2 y ZP1, habíamos dicho que permite el reconocimiento de la especie, ¿sí? Por eso es tan importante, como ya mencionamos, la glucoproteína ZP3. Luego de esto, debido a la crosina, que era una de las enzimas que posee la cabeza del espermatozoide, continúa su paso hacia el interior del ovocito. Por eso, en la fase 3, hay una fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide ingresa la cabeza con su núcleo e información genética. Acá podemos ver, ahí está la corona radiada, toma contacto. Recuerden que acá se encontraban las enzimas, este es el núcleo, toma contacto, genera un túnel, llega a la ZP, a la zona pelúcida, toma contacto con las glucoproteínas ZP1, 2 y 3, se genera el bloqueo de la poliesperma, no deja pasar a otro espermatozoide, e ingresa solo el núcleo con la información genética dentro del ovocito. Continuando, la segunda fase, lo que habíamos mencionado, la penetración de la zona pelúcida, se liga a la ZP con los receptores ubicados en la membrana plasmática y el espermatozoide, ¿sí?
Después, la reacción acrosómica es lo que se realiza o lo que se produce cuando pasa esto, cuando llega y hay contacto con la zona pelúcida y el acrosoma del espermatozoide. A esto se lo denomina, como mencioné recién, reacción acrosómica. El Z penetra la zona pelúcida y entra en el espacio previtelino. Acá podemos ver, se liberan las enzimas, se genera un túnel en la corona radiata, ingresa, va a llegar a la ZP, se produce la reacción acrosómica e ingresa dentro del ovocito. Esta es la composición química de la reacción acrosómica. Ahí explica el gráfico cómo mediante la reacción acrosómica, el acrosoma que estaba por encima del núcleo en la cabeza del espermatozoide se rompe y libera las enzimas para poder realizar tal reacción y poder permitir el ingreso del Z al ovocito. Como mencioné anteriormente, en la fase 3, una vez que ingresa los pronúcleos al espacio previtelino y se realiza la reacción acrosómica, se produce el bloqueo de la poliesperma, como ya lo había mencionado, es para que no ingrese ningún otro espermatozoide y se generen embarazos ectópicos. Acá está. Prevención de la poliesperma. Va a haber dos tipos de bloqueo. Primero va a haber un bloqueo rápido, ¿sí? Donde cambia el potencial eléctrico de la membrana, que en primer término va a tener un voltaje de menos 70 milivolts y va a pasar a una carga positiva de 20 milivolts por la entrada de sodio que trae y se libera por la reacción acrosómica. Este cambio de polaridad va a ser el primer bloqueo rápido que va a impedir que ingresen otros espermatozoides y realicen tal ingreso. No obstante, también va a haber un bloqueo lento, ¿sí? Que esto se va a dar cuando ya ingrese la cabeza del espermatozoide con su información genética en el núcleo y se dé la reacción cortical previo de los núcleos. Continuamos viendo gráficos de la reacción cortical. Como pueden ver, una vez que pasa esto, se genera el bloqueo de la poliesperma, el lento. Recuerden que el primero es el rápido, es un cambio de polaridad, y el segundo ya se da a nivel cortical. Cuando hablamos de cortical nos referimos a corteza, quiere decir que cuando ya ingresa por sobre la corteza del ovocito la información genética a la cabeza luego de la reacción acrosómica del espermatozoide, podemos obtener el bloqueo de la poliespermia lento. Acá se ve claramente el bloqueo una vez que se da la reacción acrosómica y el ingreso del primer espermatozoide con su pronúcleo e impide que otros zetas puedan realizar el mismo ingreso. Bueno, por ahora nada más, continuamos con el próximo tema. Muchas gracias y hasta el viernes.